Siendo prácticamente las 9:37 minutos, les quiero contar que si ustedes conocían que pueden existir algún tipo de infecciones a través de los virus, ¿de qué se trata? ¿Los dientes se ven afectados? ¿Nuestra boca? Yo tengo una gran pregunta sobre las aftas, los fuegos que muchos conocemos, y vamos a hablar con ella, con la directora de Clínica Croacia. Vamos a saludar en el día de hoy a Patricia Almendra. ¿Cómo está? Hola. Bienvenida esta mañana. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, ¿cómo Paola, pasó el Lara. 18? Muy bien, muy bien. Acompañado con la familia, pasándola bien, descansando y viendo la televisión, las fondas y, por supuesto, la parada militar de ayer. Son de mucha familia también, ahí se juntó a disfrutar. Sí. Hoy día vamos a hablar de los virus. Sí, vamos a hablar un poco de... Seguimos con el tema de las infecciones en realidad y nos estamos centrando un poquitito en el área maxilobucal, en realidad maxilofacial, y les quiero conversar un poquitito de los virus para justamente salir de algunas dudas como lo que tú estabas conversando recién en relación a qué hacen los virus, qué son. Vamos a pedirle a nuestro director que vamos avanzando en realidad para que podamos ir... Vamos a ir conociendo un poquitito más. ¿Qué son los virus? Los virus en realidad son agentes infecciosos que producen justamente las enfermedades virales. Son tan chiquititos, chiquillos, que acuérdense que la vez pasada hablamos de bacterias. Estos son como 100 veces más pequeños. La verdad es que son tan pequeñitos que en sí son material genético que está envuelto en una proteína y necesita en realidad un ser vivo donde poder replicarse, poder empezar a generar más volumen y generar todos sus productos en realidad, y se meten para eso a las células donde se aprovechan de ella y se replican, ¿ya? Es material genético envuelto en proteína, como les comentaba, y solamente se ven en el microscopio electrónico. Antes no sabíamos que existían porque son muy, muy pequeñitos, pero producen muchos problemas. Así que avancemos nomás para que vamos andando. A nivel de... O sea, primera cosa, en los dientes y en los tejidos duros dentarios no producen problemas los virus, pero sí generalmente producen muchos problemas en los tejidos blandos, ya sea en la piel y en las mucosas, es donde más problemas producen. Profesora, una pregunta. Dígame nomás. ¿Qué pasa con este famoso mito que muchas veces comienzan a decir que las caries se contagian? Sí. Y dos, que la caries, no, a través de un virus me viene una carie. ¿Puede pasar? ¿Qué pasa cuando la gente hace esas preguntas? ¿Ya? ¿O son preguntas urbanas que a veces son mitos que existen ahí y que son totalmente errados? Claro, son un mito en realidad, y la idea nuestra justamente ahora es poder ir desmitificando este tema de los microorganismos. Las bacterias son las que producen la caries, ¿ya? Producen la enfermedad de encía. Bacterias más grandes, 100 veces más grandes que los virus. Ya. Los virus producen en realidad problemas normalmente a nivel de tejidos blandos, mucosas, piel y enfermedades, montones de enfermedades, muchas. Entre eso tenemos la gripe, la influenza, montones. Pero orientados en realidad a lo que producen en sí, acuérdense que son tan pequeñitos que no son células, son acelulares, necesitan las células, se meten dentro, le infectan y ahí empiezan a producir sus sustancias que van a producir el daño. A nivel de la piel, esta acción vírica se manifiesta en realidad con la destrucción de la piel o destrucción del tejido en realidad donde empieza a atacar, o bien con una proliferación de ese tejido. Hablamos, por ejemplo, ahí puede ver ustedes lo que tú me comentabas delante, el famoso fuego, el calor de estómago, dice la gente a veces. Esos son los herpes, en realidad, de un tipo especial al que se da en la boca, y vamos a conversar de otros igual. Y el papilomavirus, que en realidad tiene que ver con unas proliferaciones tipo coliflor, que sale en las mucosas de la boca, y hay muchas veces, o sea, estas son mucho más importantes con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Que son de otro tipo, el papilomavirus famoso. Hablemos un poco, disculpe que pregunte, pero el papiloma, no sé si tendrá algo que ver, pero la gente, yo creo que las mujeres en especial lo asociamos un poco con el papiloma humano, el papiloma, sí, el que puede producir el cáncer uterino. Sí, es el mismo, es de la misma familia. Es de la misma familia en realidad, acuérdate, o sea, los virus en sí son familias muy grandes que producen diferentes daños en diferentes zonas de acuerdo a donde lleguen. El papilomavirus es justamente el papiloma que está relacionado en realidad con la producción del cáncer cervicuterino. Y acuérdense ahora que están en campaña en este momento la vacuna contra el papiloma humano, justamente para protegernos, porque de verdad es un problema muy serio y que tiene la posibilidad cierta de poder ser tratado en realidad o prevenido por medio de las vacunas. Vamos a conversar también un poquitito en relación a eso a medida que vamos avanzando con nuestra presentación. Lo que quieran preguntar, chiquillos, me preguntan más. En cuanto a los tratamientos, o no sé si tenemos también la tenemos el esquema del avancemos a la siguiente y ahí vamos a ir preguntando. Vamos a ir hablando, quiero hablar un poquitito en relación a los virus que nos van a atacar, o algunos en realidad, porque hay montones, en relación al área maxilofacial. Tenemos justamente el primero, el más
famoso nuestro en realidad, que es el famoso virus herpes. El virus herpes del tipo 1 es el que se manifiesta en realidad en la boca. Ahí tenemos de dos tipos, el primario, que es cuando aparece por primera vez y nos ataca. En realidad generalmente se dan los niños y los adolescentes con una manifestación muy grande, muy aguda, con fiebre, con dolor, con malestar, con destrucción prácticamente de la boca, de la lengua, de los labios, muchas veces de la zona de la garganta. Y después se transforma eso en el famoso virus recurrente, en el famoso fuego que aparece cada cierto tiempo. Les voy a contar después qué pasa con eso. Tenemos también otro tipo de virus herpes, que es el tipo 2, que es que se da a nivel de la zona genital. Es una enfermedad esa de transmisión sexual muy frecuente, en realidad es bien frecuente y es bien compleja. Y tienen, como son medios de la familia, en realidad eso como, para dar un poquitito de nociones, en realidad en las relaciones bucogenitales, qué sé yo, podrían eventualmente transformarse y trasladarse en realidad. Por ejemplo, ¿se tratan de la misma forma? Sí, el tratamiento, a pesar de que son de áreas totalmente distintas. Sí, se tratan de la misma manera, También tenemos otros virus que se manifiestan en la zona maxilofacial que tienen que ver en realidad con el virus del VIH. El VIH, cuando se asocia en realidad a otro virus tipo herpes también, pero de otro número, en realidad el virus herpes 8, se produce algo que se llama un cáncer de la boca, que es el famoso sarcoma de Kaposi, que nosotros lo vemos en pacientes inmunodeprimidos y especialmente en los pacientes que ya están desarrollando el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido ya con toda su gama ya de términos. Vamos a echarle una miradita y que nos saque... Algo pasó en nuestra... Algo pasó, pero no importa. Vamos a seguir hablando. Tenemos también dentro del esquema de los virus que van a atacar y que tienen que ver en realidad con la boca, con el área nuestra, el virus de Epstein-Barr, que tiene que ver con la mononucleosis infecciosa, que es la famosa enfermedad del beso. Ya, no sé si ustedes han escuchado hablar, la verdad es que son estados así como, parecieran así como afecciones de la garganta, uno se siente mal, está como con la salud comprometida, pero es de una manera cortita en realidad. Así se siente como un pequeño resfrío, pero puede ser también el famoso virus de Pero esto no se sabe si es que yo me saco algún tipo de examen para determinar qué tipo de virus. Claro, después tú lo puedes sacar, pero la verdad es una cosa relativamente corta cuando tenemos los sistemas inmunes nuestros más o menos sanos. Va a pasar y después nos quedamos casi como vacunados porque después ya no vuelve, pero si tenemos deficiencia inmunitaria, la verdad es que todos estos virus se aprovechan y en realidad nos pueden destruir. El virus Coxsackie también, yo no sé si han escuchado hablar de repente, hablaban de un síndrome en realidad que hablaban de la enfermedad mano, pie, boca, que entraban algunos virus por boca, se provocaban algunas lesiones, después habían compromisos en realidad de tipo gástrico y aparecían también afecciones en los pies. Son un tipo de virus que producen problemas. La varicela también, acuérdense la peste cristal que llamaban en el tiempo antiguo, también es un virus que compromete también las mucosas y también la piel de la cara, bueno, de todo el cuerpo en realidad. El herpes zóster también es un virus que también se podría manifestar en algunas regiones de la cara cuando el virus se aloja en realidad en algunos de los ganglios del nervio trigémino. Y el papilomavirus, que es lo que tú hablabas recién, justamente, que nos da justamente nosotros llamamos eso lesiones acuminadas, que son las que están así como pequeñas coliflores, tanto en las regiones genitales como en la región bucal. Directora, hemos visto una gran cantidad de virus diferentes. Sí, vale. Que queremos saber, ¿estos cómo se contagian? ¿Va a ser de diferentes formas? Sabemos que los virus atacan cuando tenemos bajas las defensas. Justamente. Y la otra pregunta es también cómo los podemos tratar. Ya, mira, el contagio de los virus en realidad se da generalmente los virus se contagian de manera bien directa. Eso es lo primero que tenemos que saber. Generalmente es como habíamos hablado recién, por contacto directo, por contacto sexual, por besos, por el contacto como muy directo. Hay veces en realidad también como algunos virus como los de la gripe, la influenza, tienen que ver con ¿cómo se llama? Con extracción de saliva, pero siempre tiene que ver con un contacto que esté como más directo. Es raro en realidad que pueda así como un virus como por el aire, poder contagiarse, porque si fueran así, señores, creo que no quedaríamos en esta tierra, gente, si realmente fuera muy fácil contagiarse con ellos. Eso justamente para desmitificar un poco el miedo enorme que existe muchas veces ante el virus del VIH. Esto es como para hacer un pequeño paréntesis. No es que uno
la persona o vaya al baño o se siente y uno se contagie con alguna cosa de esta. La verdad es que tiene que haber un contacto, es decir, la persona que tiene la frecuencia en realidad de lavarse las manos, de tener precaución con la higiene, es difícil que se pueda contagiar. Con cualquier virus me refiero. ¿Ya? Los contactos son más bien de tipo directo. Tanto para todo este tipo de virus, en realidad, el contacto tiene que ser bien directo o con algún tipo de contacto. Directo o bien por medio de uso de algún tipo de, por ejemplo, jeringas que no estén esterilizadas, qué sé yo, o jeringas que tengan algún problema en el caso, por ejemplo, de la gente que se droga y que no tiene precauciones. Eso es más o menos. No sé si podemos ir avanzando para que podamos ir cerrando un poquito. Ahí está, infecciones. La que tenemos dentro de la boca, en realidad, esta es la primera, la infección herpética primaria o gingivoestomatitis herpética por el VHS1. Cuando se dan niños, en realidad es un cuadro muy complejo porque los niños no pueden comer, tienen un malestar general. Esta es la primera vez que nosotros nos acercamos a un virus. Yo me atrevería a decir que más del 90 y tanto % de la población somos portadores y hemos sufrido en algún momento el virus somos portadores del herpes en realidad. Nuestro sistema inmune lo mantiene a raya, pero cuando se produce por primera vez o la primoinfección en algunas personas, se da en este cuadro muy grande y es muy complejo. Le tengo que hacer una pregunta. Muchas veces vemos cuando los niños sufren de fiebre, sufren algún tipo de algo viral, ya sea resfrío, entre otras cosas, nos damos cuenta que tienen algún tipo de brotes en la boca, ya sea por este tipo de los famosos conocidos como fuegos, como le decimos a la mamá, y que generan molestias para comer y son muy dolorosos. ¿Qué pasa con eso? ¿Es producto de un virus o es porque es un cuadro febril que puede producir que le salgan pueden ser las dos cosas, como tú dices, porque el hecho ya que uno le baje las defensas le da la oportunidad a diferentes microorganismos para poder colonizarnos y poder hacer algún grado de daño. Hay mucha patología en realidad que se da dentro de la boca. Lo que yo puse acá es solamente una. Muchas veces uno tiene que tener la capacidad clínica de poder diferenciar en realidad este tipo de cosas. Porque este primer ataque del virus herpes en realidad, cuando se da en niños pequeños que no tienen muy buen sistema inmune, me refiero en realidad a veces porque no existe en realidad una buena alimentación o algo le pasó en realidad o está resfriado o tiene otras cosas, discurre con mucho problema. Entonces, pero puede ser otra cosa también y uno tiene que poder ver la posibilidad de diferenciarlo. Esto acá requiere tratamiento médico con antivirales como la ciclovir o ¿Y qué pasa con el famoso líquido azul que se acuerda antiguamente que te ponían un poquito morado y te acá la boca toda morada? Sí, esto se llama el violeta genciana, que tiene varios nombres. O sea, todavía existe. ¿Sirve para algo así? O sea, sirve en realidad, ¿por qué? Porque es un antiséptico. Entonces, esto es una infección viral que produce una herida dentro de la boca, por lo tanto tenemos una zona expuesta donde potencialmente podemos llegar más bacterias y generar otro tipo de infecciones encima. Y ahí parten las infecciones recurrentes después por bacterias, por lo tanto ayuda a mantener eso como más limpio. Si pudiéramos avanzar. Si se ocupaba, o estoy muy equivocado, la agüita de Libur. No sé, ahí me pillaste porque ese término no lo conozco. ¿Te ponían agüita de...? Puede ser. Lo tengo como asociado, sí, ¿no? Puede ser. Yo me acuerdo de otro que se llama calmasta, que es café y... Sí, es que tiene... Todo eso justamente son antisépticos con un poco de anestésico tópico. Porque duelen mucho. Duelen mucho, son muy dolorosas. Aquí tenemos en realidad, en algún momento ocurrió la infección con el herpes. Esto es frecuente, muy frecuente. Y esto es muy importante para que la gente aprenda que en realidad cuando ellos están en una etapa de vesícula, en realidad ya tuvo la primera vez la infección. Cuando uno tiene la primera vez la infección de herpes, el herpes siempre vive con nosotros. O sea, si yo tengo, por ejemplo, herpes y le doy un beso a mi hijo, ¿ya? Y lo besuqueo y todo, ¿le puedo contagiar el herpes? Siempre y cuando estés en estas condiciones, es decir, estés con el herpes activo. Ya, sí, o sea, si a mí me dio herpes una vez, quiere decir que ya, aunque yo me sane, no me dé más, 5 meses más, cuando me pase de vuelta 6 meses más, quiere decir que es del primero, o sea, que se alojó el herpes en mi cuerpo se alojó. Y quedó para siempre. Quedó cada para vez que siempre. se bajen las defensas, cada va vez a salir. que podría eventualmente salir. Hay personas que de manera habitual tienen herpes y se les replica, normalmente siempre en la misma zona. Hay algunos que les dan en la nariz, en el labio superior, en el labio inferior, en una zona de la cara. Es generalmente en el mismo lugar. ¿Por qué? Les contaré. Los virus herpes viven en los ganglios nerviosos. Entonces, eso que tenemos acá y que mostramos en esa imagen es el nervio de los dentistas. Maxilofacial, el nervio se llama trigéminos y el quinto par craneal.
Tenemos la primera rama, una primera rama que se llama oftálmica, una segunda rama que es la maxilar superior y la inferior, que es la maxilar inferior. En cualquiera de estas zonas donde se replica ese virus, el virus va a vivir en ese ganglio. Entonces, cuando nosotros nos bajen las defensas, o potencialmente algunas personas que hablan de que comen comida fuerte, ají, qué sé yo, o cálida, chocolates, o sufren procesos de estrés, normalmente van a bajarnos nuestras defensas y potencialmente ese virus se puede reactivar. Y se va a reactivar y va a viajar a través de la terminación nerviosa a donde esa terminación nerviosa llega a inervar y ahí se va a producir la replicación del virus. Y ahí la persona va a sentir ahí como que le empieza a picar y que empieza a sentir como raro. Esas personas saben que están empezando a generar su virus. Entonces ahí tenemos que hacer algunas cosas en relación a lo que tú conversabas recién del tratamiento. Súper importante, señoras, señores también, que cuando estamos en etapas de vesícula o cuando esto es un proceso que dura como más o menos 14 días. Primero empieza el pródromo, se llama cuando son las cositas que empiezan a pasar de inicio, empieza a cosquillar, después empieza a producir esas vesículas y finalmente esas vesículas chiquititas que se unen, se rompen y queda la piel expuesta o queda la mucosa expuesta y es muy dolorosa. Y después se produce todo el proceso de cicatrización en sí, pero cuando estamos en esta etapa del cosquilleo y de la vesícula y la vesícula se rompe, estamos altamente infecciosos. Nosotros damos besos aquí y contagiamos. Así que ojo piojo con esto, importantísimo para que sepamos en realidad que cuando está produciéndose este cuadro, la verdad es que no le demos beso a nadie, quedémonos tranquilos porque si no vamos a ir sembrando el virus por todos lados. De andar tan amoroso. Sí, tan amoroso. Además que no vamos a poder estar tan amorosos. Vamos a pasar a la siguiente Ya, imagen. hacemos el tiro para que terminemos. Mira. Ya, tratamiento es lo que tú querías ver. Lo primero, los virus se tratan con vacunas. Las vacunas en realidad son la maravilla. Ahí podemos haber un tema de discusión, pero la verdad es que las vacunas vinieron y nos cambiaron el mundo junto con la anestesia y junto, no sé, con los antibióticos, les digo yo. Pregunten, ¿la vacuna es una de las más conocidas del neumococo o no? No, el neumococo es un bacterio. Es una bacteria, pero Ya. el neumococo también produce daños, pero hoy en día ya está Sí, hay incorporada vacunas, adentro. sí, hay vacunas, sí. Ya. Lo que pasa, por ejemplo, las Que no vacunas... tiene nada que ver con el herpes, o sea, no nada que ver. previene el herpes. No, Claro. el herpes generalmente no tiene vacuna. Porque la verdad es que partimos tan temprano con el contacto con el herpes que tenemos, la verdad es que nos vacunamos, entre comillas, con el contacto que hacemos con él. Las vacunas tienen que ver mucho, por ejemplo, con la gripe y con la influenza, que lo hacemos todo el tiempo. Todos los años tenemos la preparación de las vacunas contra ese tipo de virus. También tenemos vacunas contra justamente la varicela, contra la papera, hay un montón de enfermedades en realidad que se previenen por medio de las vacunas. La famosa vacuna de la polio, en realidad que la verdad es que el hecho de ya que existiera esa vacuna es una maravilla. Ese tratamiento preventivo de todas las infecciones con virus, vacunas, lo primero. Segundo, los antivirales. Famosos antivirales, el más famoso que todos conocemos es el famoso Ciclovir. Partimos con unas lesiones de tipo herpética, varicela, hepatitis, todas las hepatitis son por virus. Partimos en realidad con los famosos antivirales. Aciclovir es uno de los más famosos en realidad en relación al tema del tratamiento de los herpes, tanto herpes zóster, los herpes genitales, los herpes bucales, Incluso hay de todo. Hay dependiendo en realidad de dónde esté, porque si el virus, por ejemplo, se empieza a replicar en una zona del cerebro, en alguna zona nerviosa que sea importante o en otra zona, la verdad es que es muy importante partir con los tratamientos. Lo otro que es bien llamativo en realidad son los tratamientos láser. ¿Por qué lo pongo en realidad? Porque son tratamientos muy efectivos, pero son poco conocidos en realidad porque la herramienta del láser es poco usada en forma frecuente porque hay muy pocos. Nosotros en Clínica Croacia tenemos la ventaja en realidad y la suerte de poder contar con una plataforma muy grande de láseres y sí podemos manejar bastante bien todo el tema de los herpes bucales y las lesiones en realidad que producen dolor dentro de la boca. ¿Por qué? Porque tenemos dos acciones a nivel de láser. Uno es potenciando en realidad la inmunidad en sí, antes de que se produzca este problema, y cuando ya se ha producido, la verdad es que por medio de un láser de alta intensidad, nosotros lo que hacemos es eliminar la replicación del virus que se está produciendo cuando se está vesiculando, y por lo tanto a veces evitamos que se produzca la lesión o acortamos enormemente los tiempos de que dura el proceso. En realidad lo bajamos a veces hasta 6 días, 5 días, o a veces evitamos que se produzca. Láser, tratamiento láser, súper bueno. Pero bueno, también lo que mencionaba usted es importante, que tienen que ser antes de que
aparezca este... Claro, esta especie de ojalá, sarpullido? mira, ojalá antes si pudiéramos, o sea, es importante que la gente sepa en realidad que cuando parte con esa zona que le empieza como a picar o a molestar o a sentir un ardor y ya sabe que hace infecciones herpéticas a repetición, debe saber en realidad que podemos hacer algunas cosas con este tema. Hasta para hablar, es muy todo doloroso. en Son general. muy molestas y muy dolorosas los problemas que tenemos. Y una de las últimas que también la maniobra, esa es súper importante, diría yo, las maniobras higiénicas en realidad que para todo tipo de infecciones, señoras, sí, señores, es importante en realidad mantener la higiene, lavarse las manos, cuando uno está en un proceso en realidad de enfermedad, tratar de quedarse tranquilo, no ponerse amoroso, como decía recién la Paola. No vamos a tener ganas de estar muy amorosos, pero en realidad eso hay que cuidar la idea es saber cómo poder cuidarse y quedarse tranquilito, no andar dando besos. Tú una vez hiciste una muy buena acotación, Paola, en relación a no dar besos en realidad a las guaguas pequeñas, porque uno potencialmente puede estar haciendo este proceso. Hay personas en realidad que pueden estar haciendo algún proceso determinado o terminándolo o partiéndolo y uno va a entregar... va a besar a lo mejor a chiquititos que no tienen su sistema inmune tan formado y podemos enfermarlo en realidad y a veces de forma muy compleja. ¿Hay más imágenes después de esta? No me acuerdo, a ver. ¿Hay alguna más? Veamos si tenemos, me parece que no. Parece que no. Usted, haga su pregunta. Yo tengo una duda. En cuanto a las recomendaciones que le podríamos hacer a la gente que está en la casa, ¿cuáles podrían ser los pasos a seguir para prevenir esto? Ya, ahí tenemos una de las medidas que es la higiene. Bueno, primero la higiene, ser muy cuidadoso con todo el tema de la higiene, saber en realidad la persona que en relación al tema de la infección herpética, en realidad, hablando de esta situación, empezar a saber cómo, a diferenciar uno mismo cuándo se le va a producir este tema. Entonces, en base a eso, quedarse tranquilito o partir con el aciclovir. Muchas veces uno ya tiene su pasta receta. igual, en crema. Hay cremas, hay comprimidos, hay harta cosa. La persona que sufre de herpes ya sabe más o menos cómo tratarse. Tienen como su sistema. ¿Cuál es la diferencia, o no sé si existe la diferencia, cuando no hablamos de herpes hablamos de fuego? A veces en la casa, y quienes hemos sufrido, hablamos de fuego porque no nos salen ni en los labios, ni afuera de la boca, ni en la nariz, solamente debajo de las encías, por la lengua, los laterales. ¿Son fuegos? Es otra cosa. ¿Qué es eso? Son otras lesiones de la mucosa oral, en este caso que se llaman aftas. Pero las aftas van por otro lado. Yo creo que en otra oportunidad yo les voy a hablar un poquitito más de lesiones de los tejidos blandos de la boca, pero no tienen que ver con qué bueno para que la gente ahí anote, sí, porque hay una se tratan diferencia. de manera diferente. Hay una afta y hay fuego. A mí, por ejemplo, yo sufro cada vez que se me baja la defensa o me voy a resfriar, sé que me voy a engripar, me empiezan a salir las aftas y es bastante, igual es doloroso. Sí, es sumamente doloroso. La verdad es que todas las lesiones en realidad que se producen dentro de la boca, que generan destrucción de la superficie de la mucosa, en realidad lo que hace es que nos dejan expuestos nuestras terminaciones libres de dolor y son muy molestas. Pero son diferentes, así que vamos a hablarlo eso en ¿cómo se llama? En otro programa. Directora, le queremos agradecer por su presencia. La gente, ¿dónde puede ir a visitar Clínica Croacia? Sarmiento, 1053, entre O'Higgins y Jorge Montt, de 9 a 9. Y conocer los láser, tratamiento láser, porque podríamos evitar mucho sufrimiento. ¿Quiénes sabemos eso? Para las fiestas de gala, yo creo que... Sí, bueno, sí. Los aftas también los estamos con láser y van bastante qué bueno bien. saberlo. Muchas gracias, directora, que tenga un excelente día. Muchas Conversando gracias. el día de hoy con Clínica Croacia, con la